Hoy te quería tocar un pequeño tema que está relacionado con la paciencia. Ese es el tema principal de hoy. Hace un tiempo atrás, hace unos 8 o 9 años atrás, recuerdo que me compré una tele. Me compré una tele y era muy grande, me la tenían que traer, no la podía traer yo. Así que me dijeron, la tele te va a llegar en más o menos 7 días. Y yo estaba todos los días llamando. ¿Cuándo llega? ¿Hoy la traen? ¿Están en camino? Todo el tiempo. Y fui notando que a veces se nos dice hasta inclusive cuándo va a suceder tal cosa, ¿no? En realidad Dios a veces no nos dice cuándo va a suceder, pero a nosotros las personas a veces nos dicen, tal momento va a suceder tal cosa, y así todos no tenemos la paciencia para esperar. Esas cosas a veces pueden ser así chistosas como este tema de la tele, pero a veces puede ser trágico en la vida cuando no esperamos de Dios, cuando queremos avanzar por nuestras propias cuentas, porque creemos que yo puedo, sin Dios puedo, y quiero avanzar sin Él, y después nos enteramos en el camino que no, que únicamente es con Dios. Y para ilustrar este tema de la paciencia, me van a acompañar en la Biblia, en el libro de Primera de Samuel. Me van a acompañar en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Vamos a leer del 8 al 13. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8. ¿Lo tenemos? Lo leo en el nombre de nuestro Padre. Había ya reinado Saúl. 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migma, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Vamos a entrar un ratito en contexto con lo que está pasando acá. Primeramente, un hombre que se le perdió unos burros que tenía. Así que manda a su hijo a buscarlo. ¿Quién es este hijo? Saúl. Saúl va en búsqueda de unos burros que se le perdió al padre. Y cuando va a buscar estos burros, dice, por acá cerca vive un tal Samuel, él es profeta, tal vez nos dice dónde van a estar estos burros perdidos. Fueron para ahí
Y resulta que Samuel ya tenía todo listo para ungir al nuevo rey. Y era este Saúl. Así que Saúl va en búsqueda de sus burros perdidos y vuelve ungido como rey. Así vuelve Saúl hacia su tierra. Y le dice Samuel, en el camino te sucederán tal pequeñas cosas que confirmarán esto de que tú eres rey. Y tal así le ha sucedido a Saúl en su regreso. Pero Samuel le dice algo claro. Antes de hacer holocaustos y ofrendas a Dios, espérame a mí 7 días. 7 días, espérame a mí, le dice Samuel a Saúl. Y en ese recorrido, en ese andar, Saúl, se le presentan enemigos en el camino, se le presentan guerras que hay en la zona en ese momento. Y hacen alianzas, los enemigos hacen alianzas contra Saúl y demás. Hasta inclusive hay una parte de la alianza que me llamó mucho la atención, porque cuando dos, en esa época, ¿no? Un equipo, un ejército le dice al otro que estaba con miedo para unirse, si quieren unirse a nosotros se tienen que sacar un ojo. Miren qué feo. Yo veía eso en las películas como de Pirata del Caribe y creí que solo pasaba en las películas y de repente me encuentro que también pasa en la Biblia. ¿Cómo sorprenden esas cosas? Así que están en ese tema, haciendo alianzas contra Saúl para hacer guerra, ¿no? Y Saúl enfrenta a estas alianzas en guerra. Y después tiene la victoria, así que Saúl va encaminándose bien hacia sus propósitos. Pero luego se levanta otro enemigo de mayor cantidad de personas, un mayor ejército. Y Saúl empieza a tener miedo. Empieza, ¿por qué? Porque ahora dice Saúl, somos poquitos. Nosotros somos poquitos, no tenemos la cantidad necesaria para enfrentar a este ejército. ¿Qué está haciendo Saúl? Está valiéndose por sí mismo. No está creyendo en ese Dios que supuestamente lo cuida. Él no está valiéndose en ese momento de Dios. Está valiéndose por sí mismo. Y acá viene el tema. En la desesperación de Saúl y que Samuel no está llegando a él, ¿él qué hace? Se asusta y le dice a sus conocidos, tráiganme que yo voy a hacer un holocausto, voy a hacer un sacrificio a Dios. En esa época, solamente los que podían hacer sacrificios eran solamente los profetas, como Samuel. No podía hacer cualquier otra persona un sacrificio. Hoy en día no hacemos sacrificio nosotros. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque ya alguien se sacrificó por nosotros. Ya Jesús se ha sacrificado por nosotros. Hoy en día por eso nosotros no hacemos ningún tipo de sacrificio. Pero en esa época sí se hacían sacrificios, pero lo hacía un profeta, alguien bien llamado de Dios. Así que él hace el sacrificio. Y acá me llevaba también a mí a pensar, ¿acaso está mal también? Él quiso clamar de Dios. Él quiso simplemente clamar de Dios en su desesperación. Pero ese es el punto. No debía de hacerlo él. Él debía de esperar. Él ya tenía una orden de esperar tan solo 7 días. 7 días a que venga Samuel. Y no esperó. Entonces eso me llama y me lleva la atención a la paciencia. Tal vez no se relaciona mucho, pero ahora lo van a ir notando en el camino. Acá obviamente hay una desesperación de Saúl. Pero ¿cómo? Por tan poco. Porque la palabra dice, terminó de hacer, no es que 2 días después de que hizo sacrificio, ahí nomás, terminó de hacer el sacrificio y llegaba Samuel. O sea que tenía que esperar tan solo un ratito más. Miren los detalles del no tener paciencia.
del no esperar un poquito más. Nosotros a veces avanzamos en el camino y a veces ¿qué necesitamos? A Dios primero, esperar de Él. ¿Quién nos trae el socorro? Dios. Y nosotros a veces ¿qué hacemos? Nos mandamos por nuestras propias cuentas. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué estaba haciendo Saúl acá? Estaba valiéndose por su propia cuenta. Ese es el primer error que no tenemos que cometer. Valernos por nuestra propia cuenta. Debemos de declarar en nuestros caminos, en donde andemos, a donde vayamos, que Dios tiene todo bajo control y que Él tiene los propósitos. Todo dejárselo en manos de Él. Como decíamos en las prédicas anteriores, Dios siempre tiene el control y debemos permitir que Él haga la obra. Hay momentos en el día donde Dios hace la obra, hay momentos en el día donde yo clamo a Dios, pero hay momentos en el día donde yo no puedo hacer nada más que esperar de Dios. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, cuando llega Samuel, Saúl sale al encuentro, porque lo ve venir después de haber hecho el sacrificio, y encima él se sale a saludarlo. Ahí notamos una arrogancia también, y yo me siento a veces identificado. ¿Por qué? Porque Saúl, una vez que entendemos la historia, Saúl acaba de mandarse por sí solo, y cuando lo ve venir a Samuel, yo imagino que, o entiendo que él debería de salir a pedir perdón. Y la palabra dice que salió a saludarlo. ¿Se entiende la arrogancia de una persona que encima no entiende que se ha equivocado? Porque él acaba de hacer un sacrificio cuando no tenía que hacerlo. Y ahí uno se siente identificado, o yo por lo menos me siento identificado. ¿Cuántas veces yo me equivoco en el día? Ni siquiera digo en el año, en el día, y en vez de estar arrodillándome pidiendo perdón, no fue mi culpa. O no, yo no lo entendí, o no tenía nada que ver. Y eso está pasando acá. Samuel sabe que acaba de cometer un error. Y sin embargo, él lo deja desapercibido, como para que no, yo salgo a saludar nomás, salgo a saludar. Miren la importancia que debemos de tener, que cuando entendemos que nos estamos equivocando, es clamar de Dios y arrodillarnos ante Él y pedir perdón. Porque acá se está encaminando Saúl hacia la caída de su trono, porque él acaba de ser ungido como rey hace poquito, hace un tiempito atrás. Y ahí es el principio de donde va a empezar a caer Saúl con el reino. Porque ahora se le vienen otras guerras más que se le va a presentar en el camino. Pero, bueno, él va a ganar unas guerras más adelante. Pero ¿qué pasa? Ya Samuel le dice que su reino ya le queda, ¿cómo dice la palabra? Ya le queda poco. Dice, locamente has hecho. O sea que no será duradero. Ya está avisando que más adelante ya se va a venir, bueno, si continuamos luego la lectura, se viene David en la historia, donde él va a ser ungido como rey. Ya Dios, él escoge a una persona con el corazón de Dios, lo declara más adelante. Pero notamos ese detalle de Saúl de hacer lo que no tiene que hacer, pero ¿por qué? Por la impaciencia, por la poca paciencia, por la desesperación también. ¿Cuántos a veces nos pasa en la vida? Por la desesperación, por el apuro, avanzamos y no esperamos de Dios. Amén, ¿me siguen hasta acá? Entonces, Hebreos 6:12, mira lo que dice Hebreos 6:12. Sed imitadores de aquellos que por fe y la
paciencia heredarán todas las cosas. Lo vuelvo a leer. Hebreos 6:12. Sed imitadores de aquello que por fe y la paciencia heredarán todas las cosas. Es decir, todo lo que necesitamos en la vida lo vamos a conseguir, dice acá, a través de dos cosas: fe y paciencia. Eso es lo que está diciendo exactamente en Hebreos 6:12. Sed imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredarán todo, absolutamente todo. Así que si de repente yo estoy queriendo algo y no lo estoy consiguiendo, es porque tal vez me está faltando una de estas dos cosas. O no tengo la fe suficiente o no tengo la paciencia suficiente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me están entendiendo? Entonces, a veces pedimos algo, clamamos del Señor, a veces pedimos algo. ¿Y cómo somos las personas? Normalmente queremos ya. O por lo menos yo quiero ya. Todo ya, así de simple. Las personas a veces queremos algo ya. Sin embargo, los tiempos de Dios no son los mismos. Dios a veces nos hace esperar a través del tiempo. Y eso me lleva a mí a pensar también cuando mi hijo me pide algo. Normalmente corro rápido a darle, pero no, eso está mal. ¿Por qué? Porque lo estoy malcriando. Cada vez que mi hijo me está pidiendo algo y si corro rápido a darle, lo estoy malcriando. Y nuestro Dios no nos malcría, no nos hace eso. Nuestro Señor se toma el tiempo necesario para darnos lo que nos tiene que dar, a través de dos cosas: de la fe y de la paciencia. ¿Me sigue hasta acá? ¿Vamos bien? Pero lo va a tener. Lo que usted quiera lo va a tener. Esa es la parte linda de lo que dice Hebreos 6:12. Sed imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredan todo a través de esas dos cosas. Así que si usted quiere algo, ya sabe cómo es la cosa. A través de la fe y de lo más difícil, la paciencia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Sabemos esperar? Ahí viene el gran tema de debate también. Porque normalmente, como decía recién, siempre queremos todo rápido, todo ya, ya, ya. Y eso no es así. Normalmente Dios nos hace esperar lo que tengamos que esperar. Y a través de esa espera se aprende la paciencia. La paciencia no es algo que simplemente aparece en nuestras cabezas. La paciencia es algo que se construye a través del tiempo. No queda otra. No es que simplemente vamos a tener paciencia así de la nada. Es a través del tiempo, con aprendizaje, se adquiere la paciencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, hay momentos donde no debo de hacer yo, ya queda esperar en Dios. Yo ya oré, ya hice lo que tengo que hacer, ya clamé al Señor. Hay momentos donde me queda hacer más cosas, pero hay momentos donde ya me queda esperar de Dios. Y el tiempo ya lo maneja Dios. Simplemente es esperar. Suena fácil. El tema es qué difícil que es a veces esperar. Lo mismo, esta misma escena de que tiene que ver con la paciencia, lo notamos también en Éxodo 32. ¿Alguien sabe lo que pasa en Éxodo 32? Un pasaje muy conocido es: Moisés sube al monte Sinaí a hablar con Dios y hace las tablas. Y recuerdan lo que pasa mientras que él está haciendo eso. Mientras que Moisés está escribiendo en las tablas, abajo el pueblo ya está haciendo becerros, ya está armando estatuas, dibujos con oro.
No recuerdo cuánto tiempo no estuvo Moisés, no recuerdo bien, pero está escrito eso, cuánto tiempo estuvo, pero también lo mismo, vuelve la poca paciencia de nosotros las personas. La gente dice, Moisés ya se fue, andá a saber cuánto va a tardar en volver, o andá a saber si vuelve. Así que vamos a hacer becerros de oro, vamos a hacer cualquier cosa para adorar a falsos dioses. Ahí notamos nuevamente la poca paciencia que las personas tenemos. Apenas nosotros nos apartamos de Dios, constantemente y fácilmente. No tenemos la paciencia para quedarnos a sus pies. Yo creo que Dios no se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios constantemente. No es que perdemos, no es que dejamos de ser su hijo, seguimos siendo su hijo, eso siempre, pero la comunión con el Señor la perdemos constantemente y parte de eso es la fe y la paciencia. ¿Amén? ¿Me siguen hasta acá? Miren lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando pasen por pruebas. Sabemos que las pruebas de nuestra fe producen otra vez paciencia. La paciencia. Obviamente nadie quiere estar en una prueba. Algunos dicen, no, Tom, yo quiero estar en la prueba. Sí. Cuando estamos en las pruebas es más complicada la cosa. Pero la parte buena de las pruebas es que producen paciencia. Y es lo que necesitamos en esta vida. Dos cosas, fe y paciencia. Nuevamente, voy a repetir la palabra paciencia 50 veces. Hoy usted se tiene que ir de acá entendiendo algo bueno en realidad. Que el amor de Dios está ahí. Y nosotros solo debemos de tener paciencia y acercarnos hacia Él. Dios nos dará todo, dice la palabra. Todo, si tenemos fe y paciencia. Nada más que eso. Miren qué lindo ese detalle. Usted va a tener todo, declárelo, va a tener todo. Solo tenga paciencia, fe y paciencia. Ya sé que es difícil. Suena fácil decirlo, pero a veces hay momentos en nuestras vidas muy complicadas, momentos, etapas en la vida muy difíciles, enfermedades, problemas en la familia, que simplemente decirlo es fácil, pero el que padece esas cosas, o los que padecemos tales complicaciones, es difícil. Y hoy el Señor nos dice, ten fe y paciencia. Amén. Entonces, repitiendo esto, Santiago 1:2, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando pasen por pruebas, sabemos que las pruebas de nuestra fe producen paciencia. Entonces, más que pedirle paciencia al Señor, porque cuando le pidas paciencia te va a mandar pruebas, entendiendo este concepto, si tú pides paciencia te va a mandar pruebas, más que pedir paciencia es pedir fortaleza, que el Señor nos dé la fortaleza para resistir las pruebas que va a mandar a causa de que yo le pedí paciencia. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué nos tiene que dar el Señor? Fortaleza. Debemos clamar por eso, por fortaleza. Fortaleza para resistir. Fortaleza para resistir a todas las pruebas que el Señor nos va a mandar a causa de que nosotros le pedimos paciencia. Dame paciencia, Señor, para esto. Dame paciencia, Señor, para aquello. Bueno, querés paciencia, acaba la prueba, que esto va a hacer que lleve un proceso y aprendas paciencia. ¿Amén? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Otro tema. Entendiendo el tema de la paciencia, que ya repetí 50.000 veces, a veces nos cuesta obviamente tener paciencia. Entonces, yo estaba pensando, entre que yo espero lo que estoy esperando, que venga de Dios, o lo que esté esperando, yo debo tener paciencia en ese trayecto. Bueno, estaba pensando que en esa espera no podemos estar quietos, no podemos estar simplemente también haciendo nada.
Ya sé, hay que esperar del Señor. Pero acá noté un detalle en esa, no digo espera, pero en ese avanzar diario. Cuando Dios llama a Moisés. ¿Alguien recuerda lo que estaba haciendo Moisés? Estaba apacentando las ovejas. Cuando Dios llama a Gedeón. ¿Alguien recuerda lo que estaba haciendo Gedeón? Me lo anoté igual porque es una palabra difícil. Estaba trillando el trigo. ¿Sí? Cuando Dios llama a David, ¿qué estaba haciendo David? También estaba trabajando con las ovejas. Entonces acá entiendo algo. Cuando estamos en la espera de Dios en algo, en lo que sea, no podemos estar quietos. Hay que estar trabajando en algo, en algo. ¿Por qué digo esto? Porque aparentemente Dios no llama vagos. Perdón, esa palabra fue fuerte, medio fuerte. Dios no llama vagos. Lo vuelvo a repetir. Dios no llama vagos. Él quiere que estemos trabajando. Ahora, no dije que estamos trabajando para Dios. Estoy diciendo trabajando, avanzando. Cualquier proyecto que tengas en la vida, avanzar hacia adelante. En lo que puedas avanzar, avanza. No te quedes quieto, no frenes. Avanza, clamando del Señor y avanzando hacia adelante. Y en ese trayecto habrá procesos, claro que sí, pero eso va a seguir formando paciencia en tu vida para avanzar hacia adelante. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Amén. Entonces, voy cerrando con esto. La palabra que repetí 50.000 veces hoy es tener paciencia, esperar de nuestro Señor, pero en ese esperar no quedarme quieto, sino que confiar en el Señor, avanzar en la vida, en los proyectos que tenga que avanzar, avanza, confiando siempre en Dios, pero confiando en Dios. Ese pequeño detalle que Samuel comete de no esperar un ratito más. La palabra dice, ya hoy es el 7º día, dice Saúl, dice, hoy es el 7º día, es decir, los 7 días que tenía que esperar, ya lo estaba logrando, y hoy era el 7º día, no tenía que esperar otro día más, era solamente hoy esperar un ratito más a que llegue Samuel, nada más que eso. Y ese primer error que comete Saúl es la caída lentamente de su reino. Lentamente. Después hay otros pecados más que va a cometer más adelante que también lo terminan de... Pero ese es el inicio del fallar con el Señor. Porque era simplemente una obediencia que tenía que hacer. Nuestro Señor a veces nos dice eso. Haz tal cosa. La mayoría de las cosas que Dios nos pide simplemente es obediencia. Pero claramente es difícil. Por eso tenemos que tener paciencia y fortaleza. Fortaleza para clamar del Señor, para poder aguantar las cosas que se nos van a venir adelante. Amén. Entonces, mire esto. Aprendamos en este momento en vez de ¿por qué me pasa tal cosa? Es ¿para qué, Señor, me pasa esto? ¿Cuál es el propósito que puedo sacar de acá? Porque normalmente luchas, pruebas tenemos siempre. Entonces, en vez de decir ¿por qué me pasa esto? Es más ¿para qué? ¿En qué puede ser útil esta situación a la cual estoy cruzando? Estoy cruzando una situación difícil. Usted sabrá cuál, yo sé cuál. Una situación difícil. Bueno, ¿para qué me pasa esto? ¿En qué puede ser útil esta situación para mi vida? ¿Qué me quieres decir, Señor? Amén. ¿Qué me quieres decir? Hay una palabra que dice, aunque ande en valles de sombra, dice, ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú
estarás conmigo. Amén. Pónganos por